Pero una de las cosas que tenemos que entender todos los hijos de Dios es que el pastor no es un superhombre, es un mortal como cualquier otro, ¿no? Y ahí lo encontramos si seguramente lo vieron en mi propia vida, pero Moisés, ¿no? ¿Falló o no falló? ¿Tuvo sus problemitas o no? ¿Verdad que sí? Así que simplemente la gracia de Dios acompaña a hombres para el pastorado, pero la realidad definitivamente es, si nosotros aplicáramos esas cualidades a nosotros, también calzarían para nosotros, para todos, sin excepción. Podríamos ver si esas cualidades están en nosotros, examinarnos y bueno, ver los varones si eso les podría llevar hacia el pastorado, ¿no? Y las hermanas para un servicio que son muy buenas, solo que Dios no les ha permitido tomar el pastorado, ¿no? Pero hay servicios que requieren de una preparación especial también. Así que fue un buen tiempo allí en el campamento, gracias a Dios, gracias a Dios. Me quedé con las ganas, están las grabaciones, de escuchar más al hermano de Estados Unidos, porque iba a hablar de los dinosaurios, ¿no? ¿Habló? No habló. Le hice alguna pregunta del petróleo, porque ustedes saben ¿saben de dónde surge el petróleo? Ahí está, ¿no? Así que el petróleo lo tenemos porque hubo un tiempo donde la Tierra sufrió tan grande presión, tan grande, que formó petróleo, ¿no? ¿Qué tiempo habrá sido ese? El diluvio. Cuando Dios inundó toda la Tierra. Así que aprendemos muchas cosas con la ciencia. No hay que desechar la ciencia, hay que examinar, porque a veces se pasan de largo, ¿no? Todo lo que es la evolución, no es ciencia, eso no es ciencia. Eso es, me parece que es así. Es eso nada más. No hay comprobaciones de lo que dicen y seguramente hasta ellos mismos dudan de lo que están diciendo en algún aspecto. Pero hay buenos científicos cristianos que son capaces de dar una muy buena, excelente información, que lo único que hace es comprobar que la Biblia es verdad. ¿Sí? Así que creemos en la Biblia es la verdad, la ciencia en algún momento va a ir mostrando que la Biblia es la verdad, aunque no quieran reconocerlo. Vamos a continuar con los atributos de Dios. Este librito es muy bueno, es de Pink, Arthur Pink. Habla de los atributos de Dios. Voy a sacar material de aquí para hoy, pero porque está muy bueno. Y lo que sí tiene otro libro que trata con los atributos de Dios. Hay otro libro de Pink que trata de los atributos de Dios. Hay un libro que trata de la soberanía de Dios. Es un libro espectacular. Sería bueno que, si recuerdan este nombre, de pronto, todos sus libros deben ser muy buenos, tener alguno de ellos, ¿no? Si no se acuerdan de Arthur Pink, Arturo Rosado, pero no lo van a conseguir así. No lo van a conseguir así en la librería. Hermanos, si nosotros tuviéramos que decir, conozco a Dios, realmente conozco a Dios, saben que esa palabra, conocer, habla de una relación íntima con Dios. No es el conocer, hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Sería mucho más cercano a la relación de matrimonio. ¿Sí? Conozco a una persona. Quien conoce a Dios, en verdad, le conoce en forma espiritual, a través de la fe, en lo que Dios dice en su palabra, y le conoce en una forma experimental. Y las dos cosas, especialmente la segunda, es fruto de la primera, de que conozco a Dios espiritualmente, de que soy salvo, soy un hijo de Dios, y la experiencia me va haciendo notar que justamente lo que Dios dice es verdad y puedo creer en Él, y la Biblia es fiable, completamente fiable. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Lo que está diciendo Dios, al final de toda la historia, como decía el mismo Salomón, sabio, no es cuestión de libros y libros y libros, aunque es necesario, el asunto es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y Dios mismo está diciendo de sí mismo que Él da los bienes a las personas, el bien de la vida, el bien de la salud, el bien de la riqueza, el bien de muchísimas cosas, si eso todo ocurriera. Pero eso no es todo. Es más, es nada. Porque si fuera todo, perduraría en el tiempo. Así que lo que dice Dios es, alábate en conocerme, en entenderme y conocerme. Y seguramente si le entendemos y le conocemos, no nos alabaríamos. Lo que diríamos sería todo por gracia de Dios, todo como un regalo de Dios. ¿Falta conocimiento de Dios? Sí. ¿Es general? Bueno, podríamos decir que es bastante. No conozco a Dios como lo conoce Arthur Pink. Este hombre es un sabio de Dios. Y otros grandes hombres de Dios. Ahora, no tienen que ser todos escritores de libros, ni grandes y reconocidos hombres de Dios para decir conozco a Dios. No, no. El hombre sencillo conoce a Dios. El hombre sin propaganda conoce a Dios y puede conocer a Dios. Ese amor de la salvación y el conocimiento de la salvación espiritual de Dios es la mayor de todas las necesidades humanas. No hay otra necesidad. No lo hay. De tal manera que si una persona está en su lecho de muerte sin conocer a Cristo, conoce a Cristo y se termina su vida, es salvo para siempre. No hay nada como conocer a Dios, realmente, no lo hay. Tal vez la falta de conocer las perfecciones de Dios, como son los atributos de Dios, es la falta en la vida que tenemos. Bien, vamos a suponer que sufrimos un gran desánimo. Estamos extremadamente desanimados. Estamos al borde de, ¿cómo le llaman esto? De la depresión. Estamos al borde de la depresión. ¿Por qué ocurre? Si tengo un Dios tan grande. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nos pasa? Si tengo ese Dios que lo conozco, que es mi Salvador, que ha limpiado mis pecados, que es mi Padre Celestial, y la Biblia me muestra claramente que no hay Dios como este Dios. Y que quien lo conoce está en camino a la eternidad con Él. Entonces, probablemente para muchas cosas podrían ser aplicadas falta de conocimiento de Dios y falta de confianza en este Dios. Dice Pink, necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad y cuando los preceptos y mandamientos divinos regulan todos los detalles de su vida. Conocemos al Dios de la Biblia. Ahora la Biblia empieza a regular toda nuestra vida. Y nos sentimos o somos miserables cuando esto no ocurre. Cuando vivimos en el descontrol de el que quiere tener Dios sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6:3. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá a este Dios, dice también Juan. Todos los detalles de la vida se regulan conforme al Dios que conocemos. Al Dios que conocemos. Vamos a suponer que usted en su lugar de trabajo, que tiene reglas,
¿no? Todo lugar de trabajo tiene reglas, ¿verdad? Así que a usted le piden que usted tiene que estar de traje, con cierto color, y que, bueno, la atención o el ambiente en el que usted se mueve con ciertas reglas. Si eso no ocurre, a usted le van a decir, mire, usted está en esta falta, ya es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, esto tiene un límite, porque aquí tenemos reglas que regulan la conducta de las personas a las que se le paga por estar aquí. ¿Es lógico? Es lógico. Así que tomamos la Biblia, somos hijos de Dios, conocemos al Dios de la Biblia, y es la Biblia que regula toda nuestra vida, aún los detalles de nuestra vida. Una vez hablé entre ustedes de el Dios que es detallista. Es detallista. Y alguien me dijo, yo no creo que Dios sea detallista. Yo creo que sí, que es. Hay gente que ha muerto yendo en un vehículo y tenía su celular allí en la, ¿cómo le llaman esto? Arriba en el auto adelante. La guantera, ¿no? Ahí arribita, y hubo un choque, ¡pum! El celular lo mató. ¿No? Y hubieron muchos cristianos en la pandemia que murieron por un bichito que ni siquiera se puede ver. ¿Será detallista Dios? Ha puesto dentro de nuestro cuerpo animales que si no están nos morimos. Animalitos, seres vivos chiquititos. Que si no están nos enfermamos. Así que el Dios de los detalles ha escrito la palabra para que nosotros la vivamos. Tal vez ustedes recuerdan esa enseñanza del Señor Jesucristo, tal vez podemos abrir un poquito así en Mateo capítulo 25. Había algunas personas que eran enviadas por el Señor, por el patrón, Mateo 25, y es esto una parábola para cosas futuras, para siervos de una época futura. Probablemente lo pudiéramos aplicar exactamente a nuestra época. Mateo 25, desde el versículo 14 en adelante, pero no lo vamos a leer todo. En el libro de Daniel dice esto: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y a veces cuando nos comparamos con doctrinas falsas, vamos a suponer, mormones, testigos de Jehová, tienen doctrina falsa, católicos tienen doctrina falsa, evangélicos, hay muchos casos que tienen mucha doctrina falsa también, engañan a la gente. Ahora, si estamos conociendo a nuestro Dios, ¿por qué se esfuerza el que tiene mala doctrina? ¿Por qué se esfuerza en andar un día de lluvia, casa por casa, entregando un folletito? ¿Por qué se esfuerza? Si el Dios que tiene no es el nuestro. ¿Por qué pareciera no desanimarse? Si estamos conociendo al verdadero Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Vamos a leer versículo 24 al 26, aquí, 24 al 26. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, ¿recuerdan esta enseñanza? ¿Sí? Le da talentos, el Señor le da talentos, dinero, y algunos de ellos dijeron, tenían que presentar sus cuentas, rendir su cuenta, bueno, me diste 5, logré 5 más, me diste 3, logré 3 más, me diste 2, logré 2 más. Y en este caso, llegando al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dice este hombre acerca de su relación con esta persona? Señor, versículo 24, te conocía. Es raro, ¿no?
porque si lo conociera, no hubiera enterrado el talento en tierra. ¿Qué estaba pasando aquí? Versículo 26. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos eso. Pero lo que me estás dando es lo mismo que te dejé. Perdió valor. Escondiste el talento que yo te di. Así que lo que yo puedo deducir de esto es que este hombre conocía a su señor. Conocía una parte, ¿no? Tú eres hombre que eres un déspota. Tú vas y haces las cosas que quieres. Si tienes que plantar en un campo que no es tuyo, lo haces. Y si tienes que hacer tal cosa, pero olvidó conocerlo totalmente. Porque los otros respondieron. Y trajeron ganancias. Así que el pueblo que conoce a su Señor, a su Dios, se va a esforzar, como estos hombres, como estos tres primeros, que trajeron, por supuesto lo tenemos que aplicar al servicio a Dios, trajeron frutos, resultados, inversiones de los talentos que Dios le había dejado. Estás esforzándote, me estoy esforzando, porque si digo que conozco a Dios, estoy conociendo no solamente que Dios es justo y me puede castigar, no solamente que si Él me ha dado talentos, yo puedo ser capaz de esconderlo y volver con lo mismo otra vez. Y tú me diste este talento, me diste uno, yo lo conservé, yo lo conservé. Pero ¿y los resultados? Resultados no, yo te devuelvo lo que me diste nada más. Pero Dios quiere otra cosa de nosotros. Por supuesto que quiere otra cosa de nosotros. Nosotros podemos conocer a Dios parcialmente. Por eso es necesario que sepamos quién es Dios, conozcamos sus atributos, conozcamos las cosas inherentes a Dios. ¿Quién es Dios? Sabemos que Él es amor, sabemos que Él es paciente, sabemos que Él es justo. Y además podemos saber de Él alguna cosita más que hable de misericordioso. Sabemos, ¿qué más? A ver, una más. Fiel, bondadoso, amoroso, tierno. Hay una cantidad de cosas que Dios es, no deja de ser. Pero, ¿por qué a veces nos encontramos en situaciones que demuestran: le conozco, pero me parece que con Él no lo conozco tanto? No le estoy creyendo tanto a este Dios que tengo en mi corazón. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a poder conocerte más y más a través de la Biblia y en la experiencia bíblica. Podamos conocerte con todo el corazón y sí seas tú el que toma todo detalle de nuestras vidas en control para que honremos tu nombre. Gracias que nos permites que esto ocurra. Ayúdanos a aprovechar los dones y los talentos que tú nos has dado, para que a través de ello se multiplique la devolución, si podemos llamarle de esa manera, lo que debemos presentar como una ofrenda al Dios que nos ha provisto. Gracias porque conocemos muchas cosas de ti, pero se hace evidente a nuestras experiencias que todavía tenemos que conocerte más y creerte más. Ayúdanos a que esto ocurra, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado miramos algunas cosas acerca de este Dios, una introducción a este tema que estamos tratando. Ahora bien, meditamos, tomamos tiempo en tiempos especialmente difíciles, ¿no? Especialmente difíciles, pero también de los buenos. En decir, bueno, vamos a suponer los estudiantes, salvé este examen que lo tenía hace mucho tiempo, lo salvé, gracias a Dios. Qué maravilloso que es Dios. Qué bueno que Dios me ha conducido a terminar el curso o realizarme en cierto trabajo, cierto empleo, o los que tienen sus trabajos en la casa de Dios, también
traer como una ofrenda a Dios eso. Tiempos difíciles. Estamos recordando que Dios está en control porque Él tiene todo el conocimiento de todas, absolutamente todas las cosas. Nos preocupamos desmedidamente cuando sabemos que Él es el que domina el tiempo y Él sabe que mañana va a ser otro día. Y Él lo tiene determinado. Y Él sabe lo que va a pasar. Y Él sabe cómo va a ser. ¿Estamos creyendo en este Dios? Debo confesar que no siempre es así en mi vida. Conocer su naturaleza, sus atributos, de la forma que Él los revela en la Escritura, es lo que nos va a llevar adelante en la vida cristiana. En Éxodo 15:11, luego de pasar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Ese pasaje a la salvación que después la transformaron en el desierto por el pecado del pueblo, pero Moisés fue tratado por Dios, le dijo Dios, él decía, bueno, estáos quietos, ve la salvación de Jehová, no, golpea las aguas y hay que pasar. ¿Por qué no dices a este pueblo que pasen? Hay que caminar, hay tiempos para esperar y hay tiempos para ser activos. Y cuando pasan ese Mar Rojo, Moisés y María, dicen estas palabras en un canto. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hay hombres y mujeres en el mundo, hermanos, que no necesariamente son conocidos, no los conoce nadie. No los conoce nadie. Pero están viviendo de victoria en victoria, porque lo importante no es ser conocido. Lo importante es conocer a Dios. Lo importante es conocer cuál es el Dios en el que creemos. ¿Recuerdan ustedes cómo comienza la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se han puesto a pensar qué pasaba antes de crear las cosas? Pink habla así, habla de la soledad de Dios. Es un término un poco raro, ¿no? Un poco extraño. Pero lo cierto es que si tenemos que decir que tiene que haber algo para acompañar, antes no había nada. Ahora sí, por supuesto que creemos en la Trinidad que existió desde siempre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que la Escritura lo fue revelando conforme a los tiempos que Dios determinó para que ocurrieran. Pero no existía nada, no existía el tiempo. No existía el tiempo. Y para Dios no existe el tiempo. El hermano enseñando allí dijo, decimos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día en el campamento, ¿no? Pero no podemos aplicarlo a todas las cosas que nos pasan, ¿no? Lo que sí es cierto es que antes de que existiera el tiempo, Dios estaba. Y antes que hubiera lugares para ocupar, y antes que hubiera un cuerpo, Dios estaba. Dios estaba, Él es real. Él creó en el principio. Ahora bien, ¿podríamos decir que Dios en esa soledad no tenía gloria? No había nadie para glorificarle. No estaban los ángeles de Dios todavía creados para que ellos dijeran, santo, santo, santo. Pero no tenía gloria. Había que crear para que eso glorificara a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios? Así que había que crear para saber que tenía gloria. No, Dios tenía gloria. Dios no ha cambiado en eso. Lo que sí podemos decir es que mientras no hubo creación, el Dios de toda gloria era real y lo único que ha hecho la criatura en el paso del tiempo es reconocer que ese Dios eterno tiene gloria. Cuando usamos estas expresiones nosotros, esto no glorifica a Dios, ¿no? Esto no glorifica a Dios. Ay, le saqué un cachito de gloria a Dios, está desperdiciando su gloria. No, eso no pasa nunca. Dios es glorioso
perfectamente y siempre, a pesar de nosotros. Así que lo que el ser humano hace y la creación hace es reconocer lo que Dios es siempre, siempre, siempre. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios que existe, es el Dios de los cielos. Él no cambia y su gloria no se puede aumentar ni disminuir. No puedo robarle gloria a Dios, pero hay cosas que son un poquito difíciles para entender, pero si por favor, porque tenemos un corazón tierno y oídos tiernos, podríamos decir esto y el escritor lo dice así. Es más, dice él, nuestro Señor Jesucristo no añadió nada al ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. ¿Podemos entender esto? El Señor Jesucristo vino a este mundo, pero Él no vino a añadir gloria a Dios. La gloria es perfecta, siempre estuvo. Lo que pasa es que su obra glorifica a Dios, entrega gloria a Dios, si podemos decirlo así, pero está reconociendo que el Dios de gloria envió a su Hijo a este mundo para morir por los malos. Y cuando un malo se convierte, lo único que va a hacer es reconocer, ahora conozco al Dios de toda gloria. Así que como Jesús no añadió gloria a Dios, por supuesto que tampoco le quitó gloria. Tampoco deformó su gloria. ¿Qué dijo él, el Señor Jesucristo? Que Él había venido para dar a conocer al Padre. Y fue lo que hizo. Él no encontramos que él haya dicho esto. Ahora le voy a mostrar cómo añado gloria a mi Padre. No, ¿qué hizo? Habló del Padre. Habló del Dios de gloria. Habló del Dios eterno, que amó perfectamente. Efesios 1:1 dice la palabra de Dios que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que otro aspecto de la perfección de Dios. Él hace todo conforme a lo que Él ha designado, lo que ha sido su voluntad. Ahora bien, Él creó todas las cosas. Los ángeles de Dios fueron creados en perfección, pero un grupo de ellos eligió desobedecer a Dios y tuvo su castigo. Es Satanás y sus ángeles, que hoy son demonios. ¿Sí? Es un número limitado, ellos no se han multiplicado, ellos no han engendrado. Es Satanás y la cantidad que simplemente siguió a Satanás. No tenemos ningún registro bíblico de que haya habido otra vez otro desorden de ángeles para abandonar a Dios. No lo tenemos. Así que pecó un grupo de ángeles, ese grupo de ángeles permanece. Pero hay un grupo de ángeles fieles a Dios. Dios creó todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todo lo que Él hizo fue para que exactamente todo, sin faltar una cosa, ningún detalle faltó, todo reconociera que Dios es el Dios de gloria, de que Él es el creador de absolutamente todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Pablo pone un ejemplo y dice, no tomará el alfarero el barro, lo moldeará según su gusto? ¿Se acuerdan? Pero dice algo. ¿Por qué dirá el barro, o podrá decir el barro, qué cosa? ¿Por qué me hiciste así? Dice la Escritura que Él hizo barros para honra, vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dice la palabra de Dios, un consejo, un aliento en Nehemías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad,
y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Todo el pueblo debía adorar al Dios de los cielos. Dice, de eternidad a eternidad. La creación, podemos hablar muy mal de lo que, con palabras inadecuadas a esto, ¿no? Porque la creación es un plan de Dios. Lo que Dios creó estaba planeado. Nada salió de su plan. Pero está diciendo, desde antes de que existiera todas las cosas, alaben a Dios, porque Él es eterno. Pero hasta el fin de los siglos, para siempre, alaben a Dios. ¿Por qué? Entre otras cosas, Él es alabado siempre, tiene gloria eterna, y Él creó e hizo todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahora bien, si nosotros pensamos, lo hablamos un poquito el domingo pasado esto, si nosotros pensamos que nosotros podemos agregarle a Dios, estamos equivocados, muy equivocados. Si pensamos que nuestros hechos incluso podrían cambiar la voluntad de Dios, estamos equivocados, porque nosotros hacemos planes, ¿verdad? Que salen o no salen. Pero Dios ya tiene un plan, no lo vamos a cambiar nosotros. Es bueno siempre orar, si no sabemos si tal cosa es la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. ¿Recuerdan que así nos enseñó Jesús? Que se haga tu voluntad. Porque no sabemos si el plan de Dios es eso exactamente que estamos pidiendo. Hace muchos años atrás falleció uno de nuestros viejos pastores, Gilberto Torres, era pastor allí en Paz, ¿no? Ya muchos años atrás. Pero uno de los pastores, el papá de esa muchacha que está acá adelante, de Natalia, uno de los pastores que fue él, dijo, Dios sabe que yo no quería esto. ¿No? Bueno, había una linda relación entre ellos, de muchos años, y Carlos no quería eso. Pero aceptamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas ocurren como nosotros queremos. La voluntad de Dios es soberana. Gracias a Dios que es así. Dice en Efesios 1:5 que Él hizo todo y especialmente cuando trata con la salvación según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él voluntariamente quiso hacer todo lo que hizo. No recibió presiones, no fue intimado por nadie, no dijo, bueno, pero hablé con aquel y vamos a cambiar esto. Y a veces cuando estas cosas ocurren con alguien, como lo fue con Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Sodoma y Gomorra estaba por ser, con Abraham, Sodoma y Gomorra estaba por ser destruida, Abraham oró. ¿No escucharé yo a este amigo? Dice la palabra. ¿Sí? Pero no había nadie. Así que el plan de Dios era destruir Sodoma y Gomorra. Estamos cerca de eso. Estamos pisando un terreno elevado. Estamos pisando, hablamos del conocimiento, el monte santo, la tierra santa de Dios, donde estamos conociendo al Dios eterno, su personalidad, quién es Él, y deberá hacernos actuar conforme a quién es Él. Así como el empleado actúa conforme a quien es su patrón y le paga para eso, los hijos de Dios debemos actuar conforme a nuestro Señor, que nos dio gratis todo lo que tenemos, sin excepción. Ya hemos leído este pasaje allí en Romanos capítulo 11. ¿Recuerdan? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Podríamos pagar nuestra salvación? ¿Podríamos sacar dinero de nuestro bolsillo, ofrendamos y decimos, con esto creo que me voy al cielo? No, no hay dinero que pague la salvación. Es gratis. El Dios de los cielos ha querido hacerlo así.
leímos un pasaje y justamente encontré en el Salmo 16, encontré esta posible traducción. Habla de Jesús, 16:2. Dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y esto está aplicado en profecía a la obra del Señor Jesucristo. Y una traducción dice, tal vez alguno de ustedes la tenga, dice: mi bien a ti no aprovecha. ¿Qué está diciendo? Todo lo que yo pueda hacer, todo lo mejor que yo pueda hacer, lo perfecto que pueda hacer, no agrega nada a Dios. Dios es el que es. Porque si no, deberíamos decir que todo lo mal que yo hago también debería cambiar a Dios. Y Dios no cambia. Así que lo único que hace el cristiano es, en obediencia a Dios, reconocer que Él es Dios, pero que además merece exactamente que mi vida se rinda completamente a Él. ¿Para qué? ¿Para hacer mejor a Dios? No. Él ya es mejor, Él ya es perfecto. Para reconocer quién es Él. Es cierto absolutamente que los hombres honran y deshonran a Dios, pero no en su ser sustancial, sino en lo que se puede ver de Él. Si yo honro a Dios, voy a hacer ver a Dios en su sustancia. Si yo deshonro a Dios, yo voy a opacar en mi testimonio eso que el hombre sí puede ver. Podría llegar a ver. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Pero, hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Nosotros cambiamos. Dios no cambia. En Isaías 40, 15 al 18, les leo, dice: he aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Las naciones, como un polvillo, ¿no? He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Que era lo mejor que podía hacer Israel entonces. Era presentar sacrificios a Dios. Bueno, quemen todo el Líbano, sacrifiquen todos los animales, no es suficiente. No es suficiente, porque incluso eso puede ser muy mal hecho. Muy mal hecho. Solamente puede ser una forma de religión, nada más. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Vieron cuando fallece una persona? A veces la gente dice: no somos nada. ¿No? No somos nada. ¿Por qué? Porque terminamos de la manera que termina una persona que fallece. En realidad no somos nada. Pero si lo reconociéramos antes, acudiríamos a este Dios de la Biblia. Para aquel de la eterna salvación en Cristo, y para el cristiano, para que vaya transformando su vida. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dios estaba tratando con su pueblo. Y en Isaías mismo dice: el hombre corta un árbol, corta una rama, corta una madera, corta pedazos, con eso va a cocinar, con lo que resta le da forma y luego dice: tú eres mi Dios. Es tonto, ¿no? Pero está lleno de eso. Está lleno de eso. Lleno. ¿Qué es eso? No se conoce al Dios de la Biblia. No se conoce. Porque cualquier persona que sea idólatra debería temblar por lo que dice la Biblia. Porque Dios condena la idolatría.
Dios condena al idólatra. No es salvo el idólatra. El idólatra va a ser enviado al infierno. Así que, si tuviera un cachito de razonamiento, al menos no sería idólatra. ¿No? ¿Por qué usando la misma Biblia que nosotros, la gente tiene ídolos? Porque no conoce al Dios de la Biblia. Él quiere solo Él, todo el reconocimiento, toda la gloria de parte de su creación. Este Dios de la Escritura está faltando a los púlpitos y tal vez está faltando a nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque hemos hecho un Dios tan pequeño al Dios de la Biblia. Podemos manipularlo, podemos pedirle y nunca adorarlo. Lo hemos deformado. Pero la Biblia nos enseña quién realmente es Dios. Cuán infinitamente distinto es el Dios de la Escritura del Dios del púlpito habitual. Por supuesto, estoy hablando en general. Por supuesto. Pero es cierto que las iglesias sufrimos de eso, ¿verdad? Este tiempo es muy fracasado en eso. Hubo tiempos muy oscuros de la historia, que Dios quiso levantar reformadores. Dios quiso levantar a Lutero, por ejemplo, ¿no? Ese hombre fue la lamparita de Dios para que el mundo volviera a tener luz. Pero no creía todo bien. También tenía fallas. Pero Dios lo usó en tiempos de muchísima oscuridad. A Dios no se le puede conocer mediante la investigación. Hablaron de un poco de la evolución allí en el campamento, ¿verdad? Escucharon. Bien. La ciencia observa y después saca conclusiones. Observa, estudia y saca conclusiones. ¿Sí? Pero ¿cuántos científicos hay que jamás reconocerían la existencia de Dios teniendo todas las pruebas delante de ellos? No reconocerían. Están cegados. Así que, ¿quién puede hacer conocer a Dios? Es el Espíritu de Dios. Porque nadie puede conocerlo mediante investigación. Job, al terminar su camino de prueba, de lucha muy grande, él decía, antes de eso, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Te vieron alguna vez en una tormenta? Asusta, asusta. Un hombre incrédulo llegó a creer en Dios por una tormenta. Lo agarró una tormenta terrible. Y no es que creía realmente, es que empezó a orar a Dios, empezó a clamar a Dios. Mirá, no crees en Dios y una tormentita te hace orar a Dios. ¿Por qué? Dios podría haber enviado algo peor, siempre puede haber algo peor. Conocemos los bordes de sus caminos, el susurro de su viento, pero cuando hay truenos, temblamos. Y Dios también es un silbido apacible, donde conocerlo en la tranquilidad hace mucho bien al alma. Esto está en Job 26:14. Hay un ejemplo aquí, pero puede ser un poco largo también para llegar a entenderlo bien. Una persona puede, decía el autor, puede encontrar un reloj tirado en el medio de la selva, un ignorante totalmente de la existencia de un reloj, encuentra un reloj y empieza a desarmarlo y empieza a pensar, esto tuvo un creador. Acá hay una persona que habrá hecho una máquina para hacer estas piezas. Y esta persona puede tener cierto carácter, porque ¿por qué hacer un reloj? ¿No? Esa máquina que no sabría cómo nombrarla,
y no hacer pajaritos o cosas así, ¿no? Pero no se llegan a esas conclusiones de esa manera, acerca de Dios, por supuesto. Las conclusiones acerca de Dios están en la Escritura, están en la Biblia. Y Dios es mucho más que un reloj. Es una persona que ha mostrado sus bordes, ha mostrado cosas pequeñas de Él. Él es insondable. Él no piensa como nosotros, pero nos ha dado la gracia en Cristo de conocerle, de conocerle. Perfectamente no podemos, pero podemos crecer en el conocimiento de Él. Necesitamos terminar. Dios no interrumpe su pensamiento por las épocas. Es decir, Dios crea al hombre, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué ocurre con el hombre? Eso mismo, cae en pecado. Entonces llega Dios, ¡ay, cayó en pecado! Esto no estaba en mis planes. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? El hombre que yo creé para tener una comunión con Él en este huerto santo, me embarró el plan. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a proveerles una salvación. Así que le habla a la serpiente, le dice, la simiente de la mujer te va a pegar en la cabeza por lo que hiciste. Te va a lastimar duramente. Y después va a seguir revelando, voy a seguir revelando de a poco, dice Dios. De a poco, hasta que lleguemos a cuando venga el Mesías, que voy a enviar a mi Hijo amado, y cuando Él esté en la cruz, el mundo va a saber que el Hijo, la simiente de la mujer, hirió a Satanás. Pero resulta que llega pronto el diluvio. El hombre se volvió peor que antes. Bueno, no tenía mucha posibilidad de empeorar, pero se volvió lo peor que había. Así que Dios manda un diluvio que llenó toda la tierra y nos dio el petróleo. El hombre surge de eso y al poco tiempo que surge, ¿qué ocurre? La Torre de Babel. Pero ahora esto. Primero tuvo que inundar todo el mundo. No estaba planeado. No estaba en mi pensamiento. Estos hombres se volvieron bien malos. Ahora quieren estar todos juntitos. Yo les di la orden de dispersarse por el mundo. Voy a tener que inventar algo, a ver qué hacemos. Les voy a dar idiomas que no se entiendan. Entonces, para repartir idiomas y agarraron los que conocían uno para allá y otro para allá. Se dispersaron por el mundo conocido. No ocurre así. No ocurre así. Recuerden que la Biblia dice que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, Dios tenía un plan trazado y ese plan nos lleva hasta la eternidad futura. La cosa es, ¿creemos en ese Dios? ¿Creemos en ese Dios? Que tiene el dominio de absolutamente todas las cosas y que va a ser Él el que traiga la solución o su voluntad, cualquiera fuera, a las cosas que nos ocurren. Él va a traer. Y si no las trae ahora, las veremos en la eternidad. Que Dios no cambió absolutamente. No cambió. ¿Es bueno creer en este Dios? Por supuesto que lo es. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos va llevando día a día por situaciones que necesitamos reconocer que su mano está detrás de eso y que Él va a dominar toda situación.